Hermanos, qué bendición estar compartiendo con ustedes en este 124 aniversario de la Iglesia Bautista El Calvario. Reciban una felicitación, no solamente mía, sino de las 586 iglesias que conforman la Convención Bautista de Cuba Occidental. Todos nos gozamos con ustedes y no podemos menos que darle gloria a Dios, porque la Iglesia El Calvario sigue en pie. Gloria al Señor por eso. 124 años. Usted puede pensar en eso, 124 años. No podemos ni imaginar todo lo que el diablo ha hecho para destruir esta iglesia, para cerrar sus puertas, para que deje de predicar, para que se desanime. Pero si estamos aquí 124 años después, es por la gracia y la fidelidad de Dios. Así que a Él sea toda la gloria. Hay razones para celebrar 124 años y que la iglesia sigue firme, la iglesia sigue bautizando, la iglesia sigue predicando, la iglesia sigue adelante. Hay razones para darle gloria al Señor. Qué bueno compartir la palabra de Dios en un tiempo como este. Agradezco la invitación del pastor Dariel de poder venir y compartir y traer una palabra que pueda ser de ánimo, de inspiración a la iglesia para seguir adelante. Porque la meta no es 124 años, no es 125, no es 200. La meta es hasta que Cristo venga. Que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a este mundo pueda encontrar en La Habana Vieja la Iglesia Bautista del Calvario predicando con fidelidad y sirviéndole como solo Él merece. El mensaje para este día lo he titulado Viviendo en su voluntad. Y está basado en Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 23. Viviendo en su voluntad, Mateo 2, del 13 al 23. Y le invito a buscar allí en sus Biblias este pasaje, si son tan amables. Dice la palabra del Señor. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Aquel Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.
Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de compartirla con esta amada iglesia en su 124 aniversario. Que tu palabra sea de bendición, sea de edificación, sea de ánimo a tu pueblo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. En estos días estaba en la casa el sábado pasado y a mi esposa Marisol, que está aquí, le gusta escuchar música en la casa y ella la pone para toda la familia. Hay veces que creo que la pone para el barrio también. Y algunas veces yo estoy leyendo, estoy estudiando y bueno, tengo que escuchar la música. Pero especialmente, aun cuando no estaba prestando atención, llegó un momento en que dejé lo que estaba haciendo y empecé a escuchar. Y me encontré con una letra que me llamó mucho la atención. Después la busqué en el internet y dice así: es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Te suelto mis cargas, te suelto mis fallas. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejores que los míos. Qué gran oración. Esa es una oración a Dios. Esa es una oración que hace un hijo de Dios que confía en Dios. Y leyendo esta historia en el Evangelio de Mateo, pensé que José hubiera podido hacer esa oración. Seguramente no con las mismas palabras, pero quizás este era el tipo de oración que José hacía. Porque él confiaba en los planes de Dios y estaba dispuesto a alinear su vida con la voluntad del Señor, aun cuando fuera difícil. En esta historia vemos cómo José escuchó la voz de Dios varias veces a través del ángel por medio de sueños y fue obediente a la guía divina. Dios tiene diversas maneras de hablarnos y de hecho así lo hace a todo ser humano, por medio de la creación, por medio de la conciencia. Por supuesto sabemos que la manera más segura, como dice el apóstol Pedro, en la que Dios nos habla es por medio de la Biblia, su palabra profética, que es la palabra más segura que nos guía como una antorcha en medio de un lugar oscuro. Dios nos habla a través del Espíritu Santo, Dios nos habla a través de hermanos, Dios nos habla muchas veces también aún en medio de las circunstancias. Dios nos habla de manera especial en los momentos difíciles. Hay un refrán popular que dice que las personas se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Pues cuando todo está bien, la gente tiene una tendencia a olvidarse de Dios. Y hay una frase muy famosa que dijo el escritor C.S. Lewis acerca de esto. Y él dijo que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. El sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Dios nos habla de diversas maneras. La pregunta es si estamos nosotros dispuestos a escucharlo y más aún si estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos dice.
Generalmente el gran problema que tenemos los seres humanos, y específicamente los cristianos, no es tanto que no escuchamos a Dios, es que muchas veces no estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos dice. También decía Corrie ten Boom: no te preocupes tanto por las cosas de la Biblia que no entiendes. Preocúpate por aquellas que conoces y que no estás cumpliendo. Ahora, José fue un hombre que escuchó el mensaje de Dios, pero sobre todo estuvo dispuesto a hacerlo. Porque ciertamente vivir en la voluntad de Dios en ocasiones puede ser muy desafiante. Así que todo cristiano debe anhelar vivir en la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Toda persona que cree en Cristo verdaderamente, que es un verdadero cristiano, anhela vivir en la voluntad de Dios. Pero algunas veces vivir en la voluntad de Dios es difícil. Por eso la verdad principal que quiero compartirles a la luz de este pasaje es que para vivir consistentemente en la voluntad de Dios necesitamos ser conscientes de sus implicaciones. Para vivir consistentemente en la voluntad de Dios, los cristianos necesitamos ser conscientes de sus implicaciones. ¿Cuáles son esas implicaciones? Yo creo que el pasaje nos enseña 3 implicaciones de vivir en la voluntad de Dios que debemos conocer y entender. La primera es: vivir en la voluntad de Dios puede generar incomodidad. Vivir en la voluntad de Dios puede generar incomodidad. Y por eso algunas veces resistimos a hacer la voluntad de Dios, porque su voluntad de Dios en ocasiones nos llama a movernos de nuestras zonas de confort. ¿A cuánto les gustan las mudanzas? Sinceramente, levante la mano. Bueno, levanta la mano. A mi mamá sí le gustan las mudanzas. Bueno, hay algunos que sí. Hay algunas personas que le gustan las mudanzas. Mi mamá, que está con nosotros aquí en esta mañana, era aficionada a las mudanzas. Imagínense ustedes que yo un día me puse a contar a los lugares donde nosotros nos mudamos, hasta los 19 años que salí de Santa Clara para venir a estudiar al seminario, y perdí la cuenta cerca de los 20 lugares. Había lugares donde vivimos en más de una oportunidad, porque se ponían de acuerdo con una amiga, se mudaban por un tiempo y después echaban para atrás la mudanza. Y a mí no me gustaba mudarme. No me gustaban los cambios, los amigos, la gente, montarse en el camión con todas las cosas, bajarlo. No me gustaban las mudanzas. Y yo siempre pensaba y decía: bueno, yo no me voy a mudar. Cuando yo esté, que yo pueda decir, yo no me voy a mudar. Y resulta bueno que ahora las mudanzas son interprovinciales. Las cosas que hace el Señor. Pero las mudanzas generalmente no nos gustan porque nos llevan a hacer un cambio. Y los cambios generan incomodidad. Para José, ser obediente a la voluntad de Dios, lo que el ángel le reveló en el sueño, implicaba un cambio significativo. Una mudanza. Y era una mudanza internacional. Por cierto que los cubanos, a la gran mayoría, esas mudanzas sí les gustan. Así que no voy a preguntar aquí a quién le gustaría una mudanza internacional. Pero era mucho más difícil dejar la tierra de Israel. Un matrimonio judío fiel que amaba su tierra, amaba su nación, amaba su templo, para ir a Egipto. Y nada menos a Egipto. Un lugar que simbólicamente para el pueblo de Israel era aquello contrario a la voluntad de Dios. Dice el pasaje que José tuvo que salir en medio de la noche y huir a Egipto. Tal vez esa misma noche que tuvo el sueño, quizás una noche, pero de inmediato José salió y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios.
a pesar de los inconvenientes. Usted se imagina salir a un viaje largo, aproximadamente de Belén a la frontera de Egipto hay aproximadamente 100 kilómetros y por supuesto nadie se queda en la frontera, las personas van a las ciudades. Algunos piensan que pudo haber viajado hasta 2000 kilómetros con un bebé, con una esposa que estaba también posiblemente recuperándose todavía, aunque ya debió haber pasado un tiempo mayor. José puso a un lado todos esos inconvenientes y obedeció la voz del Señor. Tal vez si José hubiera sido como alguno de nosotros, se habría puesto a discutir con el ángel o se habría puesto a discutir con el Señor y le habría dicho: Señor, ¿no habrá un lugarcito por aquí, por Israel? Nosotros nos metemos en una cuevita ahí en toda esa zona del Qumran y del Mar Muerto, el desierto, hay tantas cuevas por ahí, Señor. Tenemos que irnos para Egipto, tenemos que hacer este cambio, tenemos que hacer esta mudada. No podemos esperar a que sea de día. Señor, hay tremenda oscuridad en la noche, hay apagones, están quitando la luz todos los días. No podemos hacerlo en otro momento. José escuchó la voz de Dios y respondió de inmediato, aún cuando eso implicaba y generaba una incomodidad. Ahora, cuando muere Herodes, que no fue mucho tiempo después, el ángel se le vuelve a aparecer en sueño a José y le dice que regrese a la tierra de Israel, porque ya habían muerto los que procuraban la muerte del niño. Esa frase me encanta en el texto. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Desde el mismo nacimiento de Jesús hubo hombres perversos que trataron de destruir a Jesús. Y hasta el día de hoy en la historia se han levantado muchos que han querido matar a Jesús, destruir su nombre, exterminarlo de la faz de la tierra. Pero de cada uno de ellos se ha dicho, como dice el texto: los que procuraban la muerte del niño han muerto. Y los que se levanten, que quieran destruir al Señor Jesucristo y a su iglesia, también pasarán. Porque nada ni nadie puede destruir al Señor. Y por eso nada ni nadie puede destruir a su iglesia. Así que nuevamente esto representaba una incomodidad. A lo mejor ya se habían instalado en Egipto, quizás les iba bien, porque yo creo que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, en el lugar que Dios quiere, generalmente nos va bien. Tal vez ellos decían: ahora no queremos regresar, ya estamos bien aquí, ya nos instalamos, ya todo. ¿Cómo regresar ahora en este momento? Sin embargo, cuando el Señor les dijo: es tiempo de regresar, ellos lo hicieron. Emigrar es difícil. Muchas veces regresar de la emigración puede ser aún más difícil. Pero José fue obediente. Ahora, mis hermanos de la iglesia del Calvario, ustedes conocen muy bien lo que son las incomodidades de los cambios, ¿no es verdad? En estos últimos años, la iglesia del Calvario lo ha conocido muy bien. El Señor ha sacado a la iglesia del Calvario de su lugar de seguridad, de su templo histórico tan confortable, tan fuerte, tan hermoso, tan espacioso. Y eso fue algo muy difícil. Sin lugar a dudas, ha sido difícil. Pero cuando decimos que el Señor sacó a la iglesia del Calvario de su templo histórico, lo hacemos reconociendo que el accidente fatídico del 6 de mayo del 2022 no escapó del control de Dios. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todo lo que sucede. Por alguna razón que no sabemos, el Señor lo permitió. Pero al mismo tiempo, Dios le mostró a la iglesia del Calvario que Él estaba
en control. La manera en que Dios preservó la vida de todos los que estaban allí en la iglesia del Calvario. La historia de esos 3 niños, que ustedes la conocen mejor que yo, que Dios envió a su ángel, y lo tenemos que proclamar y reconocer. Dios envió a su ángel literalmente para salvar a aquellos 3 niños, de alguna manera para decirle a la iglesia: esto que está sucediendo es muy difícil, pero yo estoy en control, aún en medio de la tragedia, aún en medio de la crisis. La voluntad de Dios ha provocado una incomodidad significativa para su iglesia. ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántos ajustes? ¿Cuántos movimientos de un lugar a otro? A los que han perseverado en medio de tantas dificultades, cuando habría sido mucho más fácil huir. Gracias. Gracias por estar dispuestos a sufrir los inconvenientes de vivir en la voluntad de Dios. Gracias. Al pastor Dariel y su familia que están aquí. Sabemos lo que significó salir de la iglesia de San José. Después de un pastorado largo, exitoso, una iglesia donde estaban todos muy bien, en su zona de confort, y escuchar la voz de Dios para venir a la iglesia del Calvario. Y todo lo que han tenido que experimentar como familia. Grandes incomodidades. Pero estar en la voluntad de Dios, no se equivoque, puede implicar pasar por incomodidades. Y si usted tal vez está pasando por algo que no entiende, no se pregunte: ¿acaso yo no estoy en la voluntad de Dios? Si vemos la historia de lo que sucedió con José, podemos entender que estar en la voluntad de Dios sí puede crear incomodidades. Y yo sé que les ha costado a esta amada familia pastoral, pero mi hermano, qué bendición para la iglesia del Calvario que fuiste obediente a su voluntad. Gloria al Señor por eso. Qué bendición para la convención que obedeciste a la voz del Señor. Y como familia lo están haciendo. Qué bendición el pastor Hochi, que ha perseverado en la iglesia a lo largo de tantos años, en medio de tantas dificultades. Gracias por su fidelidad al Señor y por su lealtad. El pastor Javier, que es una nueva adquisición, que decidió venir aún en medio de los problemas y aún en medio de toda la inestabilidad. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. La voluntad de Dios muchas veces nos lleva a lugares incómodos. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Algunas veces la voluntad de Dios nos lleva a circunstancias difíciles. Pero ¿saben qué es lo único que nos va a sostener en esos momentos difíciles y en esos lugares difíciles? Saber que estamos haciendo la voluntad del Señor. Y sabiendo que estamos yendo a esas dificultades, no porque nosotros quisimos, no porque a nosotros se nos ocurrió, sino porque el Señor nos llamó. Y cuando decidimos vivir en su voluntad, estamos dispuestos a hacer lo que Él nos dice, aun cuando eso implique una incomodidad. En segundo lugar, vivir en la voluntad de Dios requiere paciencia. Y esa parte no nos gusta mucho tampoco. José fue obediente al mandato de Dios por medio del ángel. Miren lo que dice el versículo 12. Perdón, 22. No, el 13, disculpen. El ángel le dijo a José: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo te diga. Tú vas a ir a Egipto, pero tú vas a estar allí hasta que yo te diga. ¿Y saben ustedes qué sucedió, mis hermanos? José estuvo en Egipto,
hasta que Dios le dijo. No se adelantó para regresar, pero tampoco se atrasó. Y él hizo las cosas, él se movió en el tiempo de Dios. Muchas veces pensamos que Dios se demora demasiado, sobre todo cuando estamos pasando por momentos difíciles. Pero recuerda esto: Dios no tiene prisa, pero nunca llega tarde. Dios no tiene prisa, pero nunca llega tarde. En ocasiones, la demora de Dios nos hace pensar que no estamos en su voluntad. Incluso cuando sabemos lo que Dios quiere, pero empieza a demorar el tiempo y no se cumple lo que Él ha dicho, empezamos a dudar si Dios realmente nos llamó o no. Y cuando pensamos en esto, tal vez la historia que puede venir a nuestra mente es la historia de Moisés. Cuando él tenía 40 años, él entendió que Dios lo estaba llamando para ser el libertador de su pueblo y sacarlo de Egipto. Y dice en el libro de Hechos que en un momento en que él pensó que se había equivocado. Él pensó que Dios lo había llamado, pero se había equivocado porque no llegó el tiempo, no era en el tiempo que él pensaba. Pero 40 años después de vivir en el desierto, el Señor se apareció y le dijo: ahora regresa a Egipto para sacar a mi pueblo. Así que cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo, Dios nos ha dicho que esperemos que el hecho de que no ocurra en nuestro tiempo no nos lleve a dudar de que esa es la voluntad de Dios. Esperar es difícil, pero no hay nada mejor que moverse en el tiempo de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto, Dios lo guiaba. Y me gusta la imagen en la historia de cómo Dios los guiaba por medio de una nube. Ustedes recuerdan lo que describe el libro de Números, cómo la nube iba guiando al pueblo de tal manera que cuando la nube iba avanzando, el pueblo iba avanzando. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Y no volvían a caminar y a peregrinar hasta que la nube se movía. El Señor enseñó a su pueblo a moverse en su tiempo. Y porque fueron obedientes a Dios, pasaron 40 años en un desierto, pero después de los 40 años, el pueblo entró a la tierra prometida. Y Dios cumplió su propósito. Pero aprendieron a moverse en el tiempo de Dios. Nosotros como cristianos, si queremos vivir en la voluntad de Dios, tenemos que aprender a movernos con la nube. Caminar cuando Él nos dice, detenernos cuando Él nos dice y volver a caminar cuando Él nos está guiando a hacerlo. Muchas veces la espera desespera. Y ahí es donde se cometen los grandes errores. Usted recuerda la historia de Abraham y Agar. Dios le había hecho una promesa a Abraham y a Sara que ellos tendrían un hijo, que sería el hijo de la promesa. Pero la promesa no se cumplía y ellos se desesperaron. Y a Sara se le ocurrió ayudar al Señor y acelerar el proceso. Y pensó: ¿por qué no le doy a mi sierva, la egipcia, para que tenga un hijo y ese ya es el hijo de nosotros? ¿Y saben cuál fue la consecuencia de eso? Literalmente hasta el día de hoy, 4000 años después, se están sufriendo las consecuencias de ese error. Entonces necesitamos esperar en el tiempo de Dios. Todos deseamos que la iglesia Calvario regrese a su edificio histórico. ¿Cuántos lo quieren? Les tengo que confesar que me emocioné cuando vi a los hermanos de la iglesia con tanto amor viniendo a dar su ofrenda para su templo. Con tanto amor, qué lindo en este día de aniversario. Eso me conmovió. Y eso es lo que todos queremos, todos lo deseamos. Las iglesias de la asociación
Convención Bautista de Cuba Occidental, todas lo quieren. Cuando voy a visitar a las iglesias, a predicar los aniversarios, una pregunta de rigor es: ¿y cómo está la iglesia de Calvario? ¿Y cómo va la reconstrucción? Anhelamos tener nuevamente ahí nuestras convenciones, las actividades convencionales. Ese lugar tan emblemático, con tanta historia para los bautistas en Cuba. Claro que queremos regresar allí. El Centro Bautista, con sus oficinas, también desea y necesita regresar. Yo también lo quiero. Y estoy un poco apurado porque siempre sentí el deseo de que se reconstruyera antes de que yo terminara mi presidencia. Y pudiera ser que me quede un año más, así que ya no me queda mucho tiempo. Pero como viví toda la experiencia y todo ese episodio difícil, tenía el deseo de, antes de terminar, ver el edificio reconstruido. Todos lo queremos, pero debemos esperar el tiempo de Dios hasta que Él lo diga. Hasta que Él le diga a la iglesia, al Calvario, es tiempo de regresar a su templo. Porque sabemos que Dios tiene todo el poder para que ese templo se levante en tiempo. Dios tiene hasta el poder sobrenatural para hacer que las cosas funcionen bien en Cuba. Un milagro, pero Dios puede hacerlo. Así que aún en medio de todas las dificultades, yo sé de los ingentes esfuerzos del pastor Dariel, los otros pastores, los hermanos del liderazgo, la directiva convencional, cuántas reuniones, cuántas cosas estamos haciendo. No hemos querido detenernos. Nos dijeron: hace falta el cemento. Se consiguió el cemento. ¿Qué es lo otro que hace falta? O sea, nadie está paralizado. Pero no olvidemos que la iglesia de Calvario regresará a su templo cuando Él quiera, cuando el Señor lo diga. Y mientras tanto, debemos esperar que Dios cumpla su propósito y que Dios haga lo que quiera hacer en medio de estas dificultades. No nos apuremos, no nos adelantemos, esperemos el tiempo de Dios. Escuchemos la voz de Dios en este tiempo de dificultad, tal vez de incomodidad. Y recuerden que Dios nos grita en nuestros sufrimientos. ¿Qué le quiere decir el Señor a la iglesia del Calvario? ¿Qué le quiere enseñar? ¿Cómo quiere usarla en estas nuevas circunstancias? ¿Qué propósito Dios quiere cumplir? Porque como nos enseña el libro de Job, en Dios no hay despropósito. Aún en medio de aquellas cosas que no podemos entender, en su tiempo todo es mejor. Y la tercera implicación de vivir en la voluntad de Dios es que vivir en la voluntad de Dios siempre traerá el mejor resultado. Todos los movimientos incómodos que José tuvo que experimentar, la espera, trajeron consigo lo más importante que se podía aspirar en aquel momento y posiblemente en toda la historia de la humanidad. Y era salvar al niño, salvar al Hijo de Dios, salvar al Salvador del mundo. Porque José fue obediente a la dirección del Señor, se pudo lograr. Pudiéramos decir que seguir las instrucciones del Señor, ser obedientes a su voluntad, salvaron al mundo de alguna manera. El mandato de huir a Egipto tenía mucho sentido. Egipto colindaba con Israel. En Egipto, Herodes el Grande no tenía jurisdicción. Era un lugar estable y pacífico, gobernado por los romanos. Y había una comunidad judía importante en ese tiempo de aproximadamente 1 millón de judíos. Así que el lugar donde Dios le dijo a José que fuera era el lugar idóneo. Y siempre es así, porque Dios conoce todas las cosas. Por eso los planes de Dios son mejores que los nuestros. Si nosotros creemos que Dios es omnisciente, que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, que Dios conoce todas las circunstancias, pasado, presente y futuro,
Que Dios conoce el entorno donde estamos, pero Dios también conoce el entorno hacia donde nos dirigimos. Entonces podemos confiar en Él. Pero no solamente que Dios es omnisciente y todo lo sabe. Dios es omnipotente. Dios todo lo puede. Así que donde Él nos lleve en su voluntad, Él tiene todo el poder para cuidarnos, para protegernos y para bendecirnos. Pero hay un tercer atributo de Dios que no podemos ignorar, y es que Dios es omnibenevolente. Dios nos ama. Y no solamente que Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros. Tiene todo el poder para cuidarnos. Por eso lo más sabio siempre es hacer lo que decía la letra de la canción. Señor, yo te suelto mis planes, yo te suelto mis deseos. Yo me encomiendo a ti. Yo quiero lo que tú quieras para mi vida, porque lo que tú quieres es mejor que lo que yo quiero. Porque tú lo conoces. Así que Dios llevó a José al lugar ideal. Ahora, cuando el Señor le dice a José que tiene que regresar, la Biblia es tan honesta que nos habla de cómo eran aún los más grandes personajes. Y José fue un hombre grande en la narración bíblica. Pero la Biblia nos revela en el versículo 22 que José tuvo temor cuando él escuchó que sí, Herodes había muerto, pero en su lugar estaba reinando Arquelao, su hijo. Así que regresar implicaba un riesgo. Este no era un miedo irracional, no era una fobia, no era una paranoia. José tenía razones para estar preocupado. Quizás no tenemos tanta información en la Biblia, pero sí en la historia. Herodes plasmó en su testamento, Herodes el Grande antes de morir, que su reino se dividiera entre 3 de sus hijos. Él quería que Arquelao, que era el hijo mayor que había sobrevivido, fuera rey en Judea, Samaria e Idumea. Otro de sus hijos es Herodes Antipas, que debía ser rey en la zona de Galilea. El otro hijo debía ser, o sea, no tanto rey como tetrarca, también Felipe, Herodes Felipe, en la zona del noreste del mar de Galilea, lo que es Traconite y Rutea. Ahí estaba dividido su reino, pero el peor de todos era Arquelao. Tal es así que al principio de su reinado hubo una incipiente rebelión, y la manera en que él confrontó esa rebelión resultó en que 3,000 personas murieron. Era conocido por su crueldad y su brutalidad. O sea que emulaba a su padre, y se puede aplicar muy bien el dicho de tal palo, tal astilla. Así que los temores de José no eran irracionales. Usted tal vez se preguntará, en el ministerio de Jesús se habla del rey Herodes que estaba en Galilea, se habla de Felipe, que era rey en toda esa zona de Traconite, al noreste del mar de Galilea, pero no se habla de Arquelao. ¿Usted se ha preguntado por qué? Arquelao fue tan cruel y fue un gobernante tan horrible para los judíos que el César tuvo que quitarle ese reinado o esa etnarquía que él tenía y exiliarlo en las Galias. O sea, podemos entender quién era la persona que estaba reinando aquí en lugar de su padre. Ahora, cuando Dios le dice a José, regresa, él sabía todas estas cosas. José tenía temor, pero Dios lo guió al lugar donde debía ir. Así que le dijo que fuera a Galilea, porque ahí estaba Herodes Antipas, que aunque era hijo de Herodes, podemos ver incluso en la Biblia que era un hombre temeroso y no era un hombre tan cruel. Así que Dios lo guió al lugar ideal. Quizás ellos pensaron, pero si nuestro hijo va a ser rey,
Donde debería estar es en Judea. Donde debería estar es en Belén. O debería estar en Jerusalén. Además, en Jerusalén estaban los grandes maestros de la ley. Era el lugar donde él debía ser educado. Pero el Señor lo envía a Nazaret, a una aldea olvidada, menospreciada por los judíos. Recuerden lo que dijeron los discípulos: de Nazaret puede salir algo bueno. Ese era el lugar que el Señor tenía. Y saben ustedes, aunque a los ojos de los hombres parezca que el lugar que estamos es insignificante, es el peor lugar, es el lugar más inseguro, el lugar más seguro en este universo es estar donde Dios quiere que nosotros estemos. Así que en medio de todo esto, Dios preservó y guió a su hijo. Es lo que me gusta mucho de José. José tenía temores, pero obedeció. Porque José decidió escuchar más a Dios que a sus temores. ¿Usted escuchó esa frase? Voy a repetirla y debe salir ahí en la diapositiva. Para obedecer a Dios necesitamos obedecer más su voz que nuestros temores. Cuando sepas que Dios te está llamando a hacer algo, cuando sepas que Dios quiere hacer algo en tu vida y surjan esos temores pueden ser normales, naturales, incluso justificados, pero no permitas que tus temores te paralicen, que podamos escuchar su voz aún más. Ahora, Dios preservó la vida de esta familia, preservó la vida de Jesús. Como decíamos al principio, el diablo quiso destruir la iglesia del Calvario con el accidente del 22 de mayo del 2022. Pero el Señor lo permitió porque sabía que la iglesia del Calvario podía fortalecerse y podía crecer aún en medio de esta experiencia. El Señor sabía en sus pensamientos, que son más altos que los nuestros, que el problema podía convertirse en una bendición. Y Él podría glorificarse en maneras que la iglesia no podía ni imaginar. La explosión de Saratoga representó posiblemente, la prueba más grande de la iglesia del Calvario en sus 124 años de existencia. La iglesia del Calvario por años ha sido una iglesia insignia en nuestra convención. Vaya, sin que otros se pongan bravos, casi que pudiéramos decir la iglesia insignia. Sobre todo en el tiempo de McCall, la iglesia del Calvario se desarrolló de una manera impresionante con los ministerios, la cantidad de personas que ganaron. La membresía fue la primera iglesia en la convención que tuvo autosostenimiento, que no dependía de ayudas externas. Me llamó la atención leyendo una revista de la Voz Bautista antigua que estaban lanzando un concurso a ver qué iglesia tenía más suscripciones para la Voz Bautista. Y pusieron la aclaración, dijeron: aclaramos que la iglesia del Calvario no va a participar. Y miren lo que dice: porque no sería justo. Era la iglesia mucho más grande, con todas las condiciones de mayor impacto. ¿Cuántas iglesias ha plantado la iglesia del Calvario? Que hoy son iglesias centenarias. Tengo la bendición de pastorear una de esas iglesias, la iglesia de Arroyo Apolo, y que continúan su trabajo en la ciudad de La Habana y que siguen teniendo un gran impacto. Sabemos que Dios les ha bendecido de muchas maneras. Sin embargo, en este tiempo de prueba, la iglesia del Calvario ha crecido y se ha fortalecido en el Señor. La iglesia del Calvario ha sido probada por fuego. Pero dice la Biblia que esa es la manera en que se prueba nuestra fe, con el fuego. Porque nuestra fe es más preciosa que el oro. Y el oro, para que llegue a ser oro, tiene que pasar por el fuego.
para que salgan todas las impurezas, para que salga todo lo que tiene que salir. Y muchas veces, cuando todo está estable, ese proceso no ocurre en nuestras vidas. Así que Dios se ha glorificado en esta iglesia. Y quizás usted pudiera decir, no, pero no somos tantas personas como antes. O muchas personas se han ido. ¿Cómo que somos más grandes y más fuertes? Recuerden que Dios no mide la grandeza de una iglesia por la cantidad de miembros que tienen, o por la cantidad de miembros que se reúnen. Dios mide la grandeza de una iglesia por el amor que esa iglesia tiene por el Señor, por la fidelidad de la iglesia, por el compromiso y por la disposición de servir al Señor aún en las circunstancias más adversas. Y ustedes han demostrado eso. Y han permanecido en medio de todas las incomodidades de los cambios. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Estar cómodos o glorificar al Señor? ¿Tener una membresía numerosa o tener una membresía más comprometida? ¿Tener todas las condiciones materiales o tener una congregación donde Cristo vive y reina? Donde las personas quieren ser miembros no por lo que tienen, no por la belleza o la grandeza del templo, no por la historia, no por el glamour de un edificio, sino porque Cristo vive en ellos y están dispuestos a ir a cualquier lugar. La iglesia del Calvario ha demostrado lo que los predicadores muchas veces decimos, que la iglesia no es el edificio, no es el templo. La iglesia son las personas que creen en el Señor de todo corazón, le aman, le siguen y le sirven. Vivir en la voluntad de Dios, aunque sea difícil, siempre traerá el mejor resultado. El diablo quiso destruir la iglesia del Calvario, pero hoy en su 124 aniversario, la iglesia del Calvario posiblemente es más fuerte y más grande que nunca. Dios se ha glorificado. Romanos 12:2 dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar ¿qué cosa? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice Romanos 8:28. ¿Cómo dice Romanos 8:28? Los que aman a Dios, ¿cómo dice? Todas las cosas les ayudan para bien. Cuidado, porque ese texto muchas veces se malinterpreta. Algunos entienden a los que aman a Dios, todo le va a salir bien. Nunca van a tener problemas. Todo en la vida va a ser de maravilla. No va a haber incomodidades. Eso no es lo que dice el texto. De hecho, lo que dice en el original es que a los que aman a Dios, todas las cosas, obrando juntas, les ayudan para bien. Y lo que está diciendo el texto es que a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas, las malas, las regulares, las que no entendemos y las que sí entendemos, Dios las utiliza todas para el bien de aquellos que le aman y le son fieles. ¿Cuántos creemos eso? Podemos comparar la voluntad de Dios con una panetela. Si usted ve una panetela con los ingredientes por separado, como que no tiene mucho sentido. Ahí tenemos algunos ingredientes. Usted toma la harina de pan, la harina de trigo, y se la va a comer. ¿Es agradable? ¿Le gusta? No. Bicarbonato. Ahí comer bicarbonato solo, un plato de bicarbonato. El limón, hay personas que les gusta el limón, pero la sal, lo vemos así y decimos, esto que no tiene mucho sentido. Hay ingredientes aquí, pero un buen cocinero que sepa poner los ingredientes en la medida correcta, la cantidad correcta
y en el orden correcto y cocinarlo por el tiempo adecuado, ¿qué va a hacer con esos ingredientes? ¿Cuál será el resultado? Algunas veces solamente estamos mirando la voluntad de Dios en los ingredientes por separado y decimos, no tiene sentido. Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Señor, no me gusta, no me parece bien. Pero los que creemos en el Señor sabemos que con Él no hay despropósito. Y lo que Dios está haciendo es algo perfecto. Lo que Dios está haciendo con la iglesia del Calvario en medio de todas estas dificultades es una panetela, es un cake, un pastel precioso. Precioso. No descuidemos su voluntad. No tengas temor de vivir en su voluntad. No hay lugar más seguro en todo el universo. Dios tenía una misión importante para José. ¿Saben cuál era la misión para José? Cuidar a su hijo. No el hijo de José, el hijo de Dios. Ese es su con mayúscula. Esa es la misión de la vida de José. Cuidar al Salvador del mundo. Y saben que José lo hizo y lo hizo bien. No porque José fuera el hombre más inteligente. No porque tuviera títulos, no los tenía. No porque tuviera fama. No porque fuera un hombre acaudalado. ¿Saben por qué cumplió muy bien su misión en la vida? Porque él fue obediente a la voluntad de Dios. Y estuvo dispuesto a escuchar y a moverse en el tiempo de Dios. No te dejes llevar por la corriente, por lo que hace o dice la mayoría. No te guíes por tus sentimientos y deseos. No permitas que los temores te paralicen. Déjate guiar por Dios y cumple el propósito que Él tiene para tu vida y te irá bien. Si estás aquí en esta mañana y aún no has conocido al Señor Jesucristo y has escuchado este mensaje y te has preguntado, bueno, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Yo quiero decirte algo. Si usted todavía no ha creído en Jesucristo como su único Salvador y Señor, ese niño no solamente nació y sobrevivió todas esas amenazas. Ese niño creció, predicó y enseñó, echó fuera demonios, hizo milagros, sanó enfermos. Pero más importante aún, murió en la cruz del Calvario para ser el Salvador del mundo. Y resucitó al tercer día. Y hoy ese Cristo vive y reina para siempre. Pero si usted está escuchando este mensaje y aún no se ha arrepentido de sus pecados y aún no ha rendido su vida al Salvador Jesucristo, quiero decirte la voluntad de Él para tu vida. Y es que te arrepientas y creas. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios dijo, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Acaso no vivirá si se apartare de sus malos caminos? Dios quiere que te arrepientas y tengas salvación. Dios quiere darte vida, una vida eterna y abundante. Pero tienes que tomar la decisión si obedeces a su voluntad o no. Por eso quiero darte la oportunidad hoy, día de aniversario, 124 años de Iglesia Calvario. Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, que lo pueda hacer. Quiero invitarle a levantar su mano. Si usted está escuchando este mensaje y no tiene y quiere entregar su vida a Cristo, Dios te bendiga. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga allá. Gloria al Señor. Dios le bendiga a usted. Claro que sí, eso merece un aplauso. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Incluso dice más, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Habrá alguien más escuchando este mensaje que aún no ha entregado su vida a Cristo, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, pero que hoy quiere hacer la voluntad de Dios y quiere creer? Usted puede levantar su mano. Queremos orar por usted. Gloria al Señor por aquellos
que han dado testimonio de entregar su vida a Cristo. En un momento vamos a orar por ustedes. Nuestro hermano Ryland estaba haciendo un llamado. Quizás hermanos que un día levantaron su mano, se entregaron a Cristo, pero que les falta el siguiente paso de convertirse en discípulos del Señor, en aprender más, en consagrarse más. ¿Habrá alguno que quiera hacerlo en esta mañana? En esta mañana de aniversario. Usted ya levantó su mano, usted entregó su vida a Cristo, pero entiende que Dios lo llama a dar un paso más y quiere obedecer. ¿Alguien que quiera hacerlo? Puede levantar su mano. No tenga temor. Aquí hay hermanos que les van a guiar en la fe, que les van a enseñar para que usted viva de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero a los hermanos de la iglesia, aquellos que ya entregaron su vida a Cristo, pasaron el discipulado, se bautizaron, pero que necesitan seguir viviendo en la voluntad del Señor. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que sabes que Dios quiere para tu vida, pero que no estás haciendo? Quizás por temor, quizás porque no quieres incomodarte, no quieres salir de tu zona de confort, pero tú sabes que eso es lo que Dios quiere para ti. También puedes tomar la decisión en esta mañana de rendir tu vida al Señor. ¿A qué te está llamando Dios que aún no has respondido? Tal vez es a ir al seminario, tal vez es hacer una misión. Tú sabes que Dios te ha llamado, sabes que Dios te está llamando, pero tus temores no te han dado el paso. ¿Habrá alguien que quiera tomar esa decisión de servir al Señor? Dios te bendiga, Dios les bendiga a ustedes. Dios les bendiga. Aquello que sabes que Dios te está llamando, decir como José, voy a hacerlo. Y voy a hacerlo de inmediato. No tengas temor. O no dejes que el temor te paralice. Si Dios te llama, Él te conoce, Él sabe y Él te puede cuidar. Algunos Dios los llama a salir, a otros Dios los llama a quedarse. Me gusta mucho la historia del endemoniado gadareno. Ese hombre que fue sanado por Jesús de aquella legión de demonios que lo atormentaban. Y cuando él se vio sanado, libre, él quería seguir a Jesús. Y vio que Jesús andaba con sus discípulos y andaba en una barca. Y él le dijo, Señor, yo voy a ir contigo. Él ni le preguntó a Jesús dónde iba. Donde sea yo voy. Yo quiero estar contigo. Y eso es lo que pasa cuando confiamos en el Señor, cuando vemos la obra, cuando estamos llenos de gratitud. Le decimos, Señor, lo que tú quieras. Pero el Señor le dijo, no, tú no vas conmigo. Yo tengo para ti otro plan. Tú te vas a quedar en esta región que se llama Decápolis. 10 ciudades importantes que había en esa región. Y tú le vas a contar a tus familiares, a tus amigos, a tus parientes, a los que te conocieron endemoniados, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Dice la Biblia que aquel hombre salió por su región en la gente que lo conocía y todos se maravillaban de la obra que Dios había hecho con él. Y es que uno pudiera preguntarse, bueno, ¿y qué es mejor entonces? ¿Salir o quedarme? ¿Saben qué es lo mejor para ti? Lo que Dios tiene para tu vida. Yo no sé qué cosa es. Algunos Dios les dice que tienen que salir. En otro tiempo algunas personas tenían temor de decirle, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, lo que tú quieras, porque tenían temor que el Señor lo mandara de misionero para África. Yo sé que en Cuba muchas veces el temor de decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir en tu voluntad, es el temor de que el Señor nos deje en Cuba. Pero ya sea ir a África o quedarnos en Cuba, el mejor lugar es donde el Señor te quiere. Así que vive para Él, entrega tu vida a Él. Y un llamado más.
Tal vez hay un pecado en tu vida que tú sabes que está mal, que sabes que no es lo que Dios quiere, pero aún así insistes en vivir en contra de la voluntad de Dios con ese pecado. Yo quiero invitarte con este mensaje a que tú decidas romper con ese pecado y vivir el propósito que Dios tiene para ti. Puede ser que romper el pecado te cueste, pero te va a costar mucho más permanecer en él. Así que el Señor tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta. La pregunta es cómo tú y yo vamos a responder a esa voluntad. Iglesia Calvario, Dios tiene un propósito con ustedes. Dios les ama, Dios está con ustedes, Dios los está usando, Dios los quiere usar, Dios sabe todo lo que ha sucedido, Dios tiene el control. No tengan temor de vivir en la voluntad de Dios, ya sea en aquel edificio o en este o en la calle, donde el Señor quiera. El Señor les va a bendecir. El Señor nos va a bendecir si nosotros vivimos en su voluntad. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de José, que nos desafía a vivir en tu voluntad, a escuchar tu voz y a obedecerte. Aun cuando tu voluntad implique una incomodidad, aun cuando tu voluntad requiera que ejercitemos la paciencia, pero sabiendo, Señor, que en tu voluntad siempre tendremos el mejor resultado. Gracias por esta amada iglesia. Fortalécele, Señor. Sigue obrando en ellos. Sigue cumpliendo tu propósito. Gracias porque sigue siendo una iglesia ejemplar en nuestra convención. Y te damos toda la gloria. Tú sabes, Señor, nuestro deseo de regresar a ese edificio histórico. Tú lo conoces. Pero queremos hacer las cosas en tu tiempo. Queremos que tú cumplas tu propósito. Pero Padre, qué bendición ver en esta mañana cómo hay personas que están entregando su vida a ti, porque han escuchado el mensaje de esta tu iglesia. Y tú sigues salvando personas en esta ciudad que te necesitan. Padre, confirma en ellos esta decisión, que puedan entenderla mejor. Aquellos que ya han creído, que puedan ir al discipulado. Aquellos que tú has llamado a diferentes misiones, que puedan discernir tu voz y ser obedientes a lo que tú quieres para ellos. Aquellos que están luchando con un pecado, ayúdales a romper. Y Padre, sigue sosteniendo a esta iglesia, porque sabemos, Señor, que nada ni nadie nos puede arrebatar de tus manos. Mantén a esta iglesia en tu voluntad y manténla fiel hasta la venida de tu Hijo Jesucristo, que pueda encontrar aquí en La Habana Vieja a la iglesia del Calvario, sirviéndote y glorificando tu nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.